Dios te bendiga, amada persona, en este día. Primeramente quiero decirte que Dios te bendiga y quiero compartirte un mensaje de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos desde este hermoso pueblo, Amatlán de Cañas, Nayarit. Dios bendiga la vida de cada persona de este pueblo, que Dios bendiga este pueblo y que Dios siga bendiciendo y trayendo fruto de su bendita y hermosa palabra a este lugar maravilloso, para mí un paraíso escondido, y el privilegio de que Dios me haya permitido nacer en este lugar. Dios te bendiga, y voy a abrir las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Esta palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicamoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El mensaje que quiero darte es de que había una persona llamada Zaqueo, que era un hombre rico, menciona la Biblia, un hombre que tenía riquezas, un hombre que tenía posesiones, un hombre que había vivido cómodamente, a lo que menciona la Biblia. Pero sabes, querida persona, que hay algo más allá que me sorprende de este personaje llamado Zaqueo, que a pesar de que tenía sus riquezas, aparte de que vivía en una posición económicamente hablando buena, y dentro de él que no lo llenaba nada de lo que tenía, y era tal vez los vacíos que él llevaba dentro de su corazón, también la culpabilidad, porque menciona la Biblia que él extorsionaba al pueblo, que él le quitaba los bienes a aquellas personas para enriquecerse él mismo. Y si yo me pongo y reflexiono acerca de la vida de Zaqueo, él necesitaba un cambio en su vida, y yo creo y quiero pensar que también la conciencia de él mismo lo acusaba. La conciencia de él mismo le traía a recuerdo todo lo que él hacía, y yo pienso que en su vida él también se sentía mal. Y eso es lo que sucede cuando una persona hace las cosas mal y luego viene la conciencia y nos hace meditar en lo que hacemos. Pero ¿sabes cuál fue la sorpresa de este hombre? Que en ese momento caminaba aquel que perdona pecados, aquel que salva, aquel que hacía grandes milagros y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Alguien que su nombre es sobre todo nombre y se llama Cristo Jesús. En ese momento dice que él, cuando escucha hablar de que Jesús caminaba por ahí, dice este hombre que él quiso correr a buscarle, él quiso ver quién era ese hombre. ¿Por qué? Porque el cambio que él necesitaba era en su interior, era en el corazón, era una falta de perdón, era alguien que perdonara sus pecados que él había cometido. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver la vida de Zaqueo, tal vez era despreciado por su pueblo, tal vez las personas que lo miraban con desprecio porque le robaba, porque los extorsionaba, pero esa vida que él llevaba, esa vida ya lo había cansado. La religión no lo pudo cambiar, la religión es la que no podía cambiarlo, pero hubo alguien que sí pudo cambiarlo, hubo alguien que sí podía hacer con él algo dentro de su interior, y se llama Cristo Jesús, el que no es religión, el que perdona pecados, el que salva, el que restaura. Y dice la Biblia que había un árbol grande, un sicamoro,
No sé exactamente ahorita, no recuerdo la altura que tenía ese árbol, pero dice la Biblia que él era bajo de estatura. Y ese hombre, lo único que hizo al ver que venía Jesús, dice que él subió a ese árbol. A él no le importó su estatura, no le importaron sus bienes que tenía, no le importaron sus riquezas, ya no le importó cómo lo miraba el pueblo. ¿Por qué? Porque él lo único que quería ver era Jesús. Él quería voltear hacia abajo porque él ya iba a estar arriba del árbol para voltear a ver al maestro, para voltear a ver a Jesús. ¿Y cuál fue su sorpresa de este hombre? Al subir a ese árbol llamado sicamoro, la sorpresa para él era de que Jesús le llamó por su nombre. Jesús le llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, es necesario que yo posee en tu casa. Es necesario que yo habite en tu casa. Dice que este hombre se sorprendió porque se sintió con tanta alegría. Después de todas las cosas malas que él pudo haber hecho, el hombre que tiene poder, el hombre famoso, porque hasta ahora sigue su fama de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, le llamaba por su nombre y le dijo que era necesario que poseyera en su casa. Era necesario que Cristo Jesús estuviera en el corazón de ese hombre, y ese hombre le recibió con gozo. Ya no le importó lo que tenía, ya no le importó los señalamientos que tenían hacia él, porque aquel maestro que perdona pecados le había llamado por su nombre. Y dice la Biblia que ese hombre gozoso bajó y fueron a su casa y estaba Jesús dentro de su casa. Y aquí lo maravilloso, ese hombre necesitaba un cambio de vida, ese hombre necesitaba un cambio en su corazón, en su interior. Y ¿a qué voy con este mensaje, querida persona? De que hay personas que a veces la culpabilidad de sus actos en esta vida te va a llevar a que tú busques a Cristo Jesús. Y déjame decirte que si estás en la misma condición de Zaqueo, que lo has tenido todo y has probado de todo, pero sientes que algo le hace falta a tu vida, si sabes que algo le siente dentro de su interior que necesita ser cambiado, y déjame decirte que solamente Cristo Jesús llena los vacíos que están huecos dentro del corazón del hombre. Solamente Cristo Jesús es el único que llena esos vacíos internos que se desbaratan por dentro. Solamente Cristo Jesús es el único que tiene el poder para restaurar, es el único que tiene el poder para perdonar tus actos, para perdonar tu pasado. Y hay gente ahora en la vida que por causa de su pasado no pueden continuar adelante, porque es tanta la maldad que a veces se presenta en la vida del hombre. Pero déjame decirte que ya no te culpes más por tu pasado. Las cosas viejas dice que ya pasaron, y ahora cuando tú llegas a Cristo Jesús, todas son hechas nuevas. A través de la Biblia podemos encontrar como un Padre tan amoroso, como un Padre verdadero, el Dios de la Biblia, aparte de amarte, aparte de perdonarnos, también nos corrige y nos habla de la palabra de Dios. Hay muchas personas que hablamos con Dios, pero cuando uno habla con Dios, uno le platica a Dios sus cosas, le abre uno su corazón a Dios, le empieza a platicar tus cosas. Eso es tener una relación personalmente con Cristo. Pero ¿sabes cuál es lo maravilloso? Que Él también nos habla, y es a través del Evangelio, a través de su palabra. Ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que le gusta a nuestro Padre Celestial. Ahí es lo que encontramos en la Biblia acerca de sus enseñanzas, de su maravillosa sabiduría. ¿Para qué? Para restaurar, para libertar, para cambiar. Y dice más para adelante, en ese mismo pasaje bíblico, que este hombre, cuando estaban sentados ahí comiendo, hubo gente que criticaron a Jesús. Hubo gente que se puso a cuestionar el momento que estaban viviendo. Y hablo de personas fariseas, religiosos, que no aceptaban a Jesús como su Salvador, que no aceptaban a Cristo Jesús que llegara y cambiara a las personas que habían hecho las cosas malas. Había personas que se enojaban porque Jesús llegaba a los suyos y decía: ¿cómo es que este hombre cómo es que este hombre llega y se pone y se junta con pecadores y bebedores de vino? Porque te voy a decir una cosa: Jesús vino por lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que este hombre, después de que tiene un encuentro con Cristo Jesús, esa persona tuvo ese privilegio del arrepentimiento, tuvo esa esperanza en Jesús de cambiar y empezar una vida nueva. ¿Y sabes qué es lo que lo confirma? El arrepentimiento de ese hombre llamado Zaqueo, que dice: y se paró él cuando todos murmuraban: Señor,
si algo yo he hecho mal, si algo yo he robado, se lo voy a regresar a aquellas personas. Y si en algo yo he sido falto, Señor, se los devuelvo. ¿A qué voy con esta palabra? Porque Jesús ahí dijo en esas mismas palabras que Él había venido por lo que se había perdido. Que el Maestro, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso y Eterno, vino por lo que se había perdido, vino por lo menospreciado del mundo, vino por aquellos que no tenían a Cristo en su corazón, vino por aquellos que la sociedad considera como malos, para aquellos que han hecho actos. Mira, te voy a contar algo. El apóstol Pablo era una persona que había asesinado tal vez, pero un día tuvo un encuentro con el verdadero Dios, con Cristo Jesús, y déjame decirte que ese hombre fue transformado a tal forma de que seguía predicando el evangelio después de haber sido una persona religiosa. Y yo te quiero decir en este día, querida persona, que si tú estás batallando en las adicciones, si tú sientes en tu corazón algo que no lo llena nada, déjame decirte que es necesario de que tú busques a Cristo Jesús, al Dios de la Biblia, aquel que sobrepasa la religión, aquel que tiene poder para restaurarte, para sanarte y para sanar esas heridas que llevas dentro de tu corazón. Es necesario que Cristo, como le dijo a Zaqueo, es necesario que yo posee en tu casa, es necesario que Cristo Jesús habite en tu corazón, y es necesario de que tú lo invites a tu hogar, a tu familia, porque yo sé que tal vez haya personas que sus matrimonios se están destruyendo. Déjame decirte, querida persona, que es necesario que Cristo Jesús entre también en tu casa. Dios te bendiga, querida persona. La gloria es para Dios.